la historia, constructores de nueva humanidad, hombres nuevos que viven la existencia como riesgo de un largo caminar. Danos un corazón grande para amar, danos un corazón fuerte para luchar, danos un corazón grande para amar, danos un corazón fuerte para luchar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente ante el Señor que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que en tu providencia das pastores a tu pueblo, infunda en tu iglesia el espíritu de piedad y fortaleza, que suscite dignos ministros de tu altar y los haga valientes y humildes defensores de tu evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, desde que nos enteramos de vuestra conducta, no dejamos de rezar a Dios por vosotros y de pedir que consigáis un conocimiento perfecto de su voluntad, con toda sabiduría e inteligencia espiritual. De esta manera, vuestra conducta será digna del Señor, agradándole en todo. Fructificaréis en toda clase de obras buenas y aumentará vuestro conocimiento de Dios. El poder de su gloria os dará fuerza para soportar todo con paciencia y magnanimidad, con alegría, dando gracias al Padre que os ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
El Señor da a conocer su victoria. El Señor da a conocer su victoria. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor da a conocer su victoria. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Gritad, victoriad, tocad. El Señor da a conocer su victoria. Tocad la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas. Aclamad al Rey y Señor. El Señor da a conocer su victoria. El Señor da a conocer su victoria. Aleluya, 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 en el nombre del Señor. Aleluya, 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 en el nombre del Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios, estando él a orillas del lago de Genesaret. Vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echa las redes para pescar. Simón contestó: Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la redada de peces que habían cogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mientras escuchamos en la carta de San Pablo a los Colosenses su oración por la comunidad, hoy debemos recordar también ese deber que tenemos los cristianos de orar, no solamente unos por otros, los que nos conocemos, sino por las comunidades, aquellas que se encuentran en situación de debilidad. Hoy, en esta Eucaristía, nuestra oración
tiene que ser muy profunda, acompañando a los hermanos que sufrieron tanto aquí tan cerca con la devastación del huracán Dorian. Nosotros nos salvamos pues por un pelito, ¿verdad? Nos pasó bien cerquita. La semana pasada incluso celebramos la misa hasta con temor de que al otro día no se viera porque a lo mejor no se podía transmitir. Ya sabemos qué es lo que pasa. Imagínense nosotros que sufrimos María, que solo pasó durante una noche. Qué duro que sobre una isla esté el huracán durante 40 horas aproximadamente y con unos vientos como los que eran. No es lo mismo que pase y ya, a que se quede ahí, esté ahí, y todavía sigue caminando rumbo norte. Así que ciertamente nuestra oración y nuestra solidaridad, y en el momento claro está que ya hay en Puerto Rico lugares donde podemos colaborar y ayudar y brindar ayuda humanitaria, que así lo hagamos. La palabra de Dios, como siempre es rica, nos invita a la conversión, al encuentro con Dios y al encuentro de unos con otros. San Pablo pide para la comunidad de Colosas, esta comunidad naciente, porque básicamente para San Pablo todas las comunidades son comunidades nacientes, las fue fundando, empiezan a crecer, algunos de ellos en territorios donde hay más judíos, otros en territorios donde hay menos judíos. Sabemos que San Pablo, entre otras cosas, predicó en comunidades donde estaban los paganos, y allí fue y predicó y los paganos se convirtieron. Comunidades crecientes en la fe y que iban a tener unas dificultades muy particulares. Es impresionante siempre ver esta comunidad cristiana que nace, ¿verdad? Cuando nos encontramos con las cartas de San Pablo, con los Hechos de los Apóstoles, vamos viendo cómo aquellos que creyeron en Jesucristo, lo que empezó con la predicación de Jesús, cómo se convirtió luego en la comunidad de los creyentes y cómo esto se empieza a predicar y los cristianos empiezan a conocer acerca del mensaje de Jesús, hacer que su vida sea acorde a ese evangelio, pero estaban en una cultura y en una sociedad que no iba por esa línea. Así que tienen que, por una parte, cambiar la mentalidad que tenían con respecto a las creencias anteriores. Tenían sus culturas, tenían sus valores, así que cómo se va mezclando esto para que crezca en ellos el deseo de vivir según lo que Dios les pide. Así que San Pablo le habla a esta comunidad y comienza con unas palabras muy alentadoras. Hoy escuchábamos que nos decía la carta al tener noticias de cómo actúan, ¿verdad? De lo que están haciendo, pido a Dios. Uno acá se queda pensando, que bueno, noticias de que estaban haciendo qué. Bueno, realmente eran buenas las noticias que estaba teniendo, de cómo estaban creciendo en la fe y cómo se estaban fortaleciendo en la fe, al mismo tiempo que tenían las dificultades propias de esas comunidades. Así que San Pablo, con esta inquietud de pastor y que conoce a la comunidad, lo primero que dice es, y oro al Señor para que ustedes sigan creciendo en el conocimiento y en la sabiduría, para que sus acciones sean acciones de santidad, para que su vida sea acorde a la verdad que han recibido. Y por lo tanto les va a motivar, va a pedir a Dios que les dé sabiduría, pero les va a motivar a ellos a buscar de esa sabiduría y a buscar de esa verdad. Porque tenemos que entender que tenemos este paso de encuentro con el Señor Jesús. Siempre es gozoso, siempre es alegre, que a veces puede llenar hasta de temor y de asombro. Eso lo vamos a ver en el Evangelio dentro de un momento, pero ese es el primer encuentro. Pero después de este primer encuentro, donde yo veo cuánto Jesús me ama, he visto que Él ha dado la vida por mí, que Él quiere mi salvación, entonces profundizo en lo que Él me enseña. Y profundizo en lo que Él me enseña, y eso que Él me está enseñando me está dando unas guías para vivir que me incorporan a la comunidad, que es la iglesia. Nos incorporamos específicamente por los sacramentos, por el bautismo, y dentro de esa vida comunitaria voy practicando mi fe en todos los aspectos de mi vida. Me transforma, el encuentro con Dios me transforma. Me transforma porque voy adquiriendo conocimiento, y ese conocimiento tengo que buscarlo, tengo que trabajarlo. Yo puedo orar para que el Señor te dé sabiduría, y tú tienes que trabajar para crecer en ella. Las dos cosas se dan juntas. Esto lo vemos constantemente en la Sagrada Escritura, que es una colaboración.
porque a Dios ha querido que colaboremos. No ha querido simplemente hacer las cosas y que nosotros no tengamos nada que hacer. Nos ha dejado libres para actuar, obrar, incluso permite que nuestras obras sean meritorias. Y es también la acción de Jesús, que padeció por nosotros y murió en la cruz, la que nos salva. Entonces Jesucristo es Salvador, Él es el que nos salva y al mismo tiempo cuenta con nuestra colaboración en ese proceso de salvación. Ese es el misterio de nuestra relación con Dios, que en mi caso me gusta compararla siempre con los padres con sus hijos. El padre que lo podría hacer todo por el hijo, pero al mismo tiempo le da la oportunidad al hijo para que se desarrolle, de que él haga y le premia, aunque sabe el padre que el padre o la madre son los que le sostienen, los que le mantienen, y que lo que haga el niño, pues no va a ser capaz de ganar todo lo que un papá o una mamá puede hacer por ellos, pero los padres en su amor le dan al niño lo que él necesita. Entonces, en este misterio de relación, nosotros tenemos que conocer y aprender y cada vez más buscar cómo la sabiduría que viene de lo alto, pero que la aprendemos en esta tierra y la aprendemos leyendo la Sagrada Escritura, escuchando, participando de los sacramentos, escuchando del magisterio de la Iglesia. Todo esto se une para que yo conozca cada vez más y mejor el misterio que he aceptado por la fe. Tuve ese primer encuentro que me impactó y luego tengo que conocer más a esa persona. Esto no es extraño, ¿verdad? Uno habla de estas cosas y a lo mejor usted dice, ay, tengo que pasar tanto trabajo para conocer a Dios. Bueno, cuando usted conoció a la persona, si usted es una persona que se enamoró y se casó y lleva muchos años con esa persona, cuando usted lo conoció el primer día y lo vio, a lo mejor usted dijo, ay, qué lindo es, ay, qué linda es. Y a los 2 o 3 días como que se impactó. Si usted ese día en que conoció a la persona porque se impactó, porque la persona le llamó la atención o lo que sea, porque qué sé yo, por las razones que sea que le haya gustado a esa persona y usted se acostó por la noche y soñó, y ay Dios mío, qué cosa más grande. Si usted al otro día fue y le dijo a ese, me voy a casar contigo. No, yo le digo, ¿tú estás loco? Así que hace falta conocerse y buscan la manera de conocerse y por eso la gente se encuentra, hablan, salen, preguntan para ver qué es lo que hay más o menos, porque tampoco es que uno cuando llegue el momento de la boda todavía conozca. De hecho sabemos que llega ese momento, incluso tú te comprometes con una persona lleno de amor y de deseos de estar con esa persona para toda la vida y también sabemos que a partir de ahí comienza también otro proceso de conocer cada vez más y mejor a la persona que está al lado. Y si esos procesos son buenos, pues estas personas entre altas y bajas se mantienen juntos durante toda la vida y se van conociendo. Ese proceso humano de conocer al amado también es nuestro. Por eso San Pablo pide por esa comunidad, para que crezcan, para que conozcan y conociendo crezcan en santidad. Y nosotros también en nuestra relación con Dios tenemos que buscar conocerle más y mejor. Y mientras tanto vamos viviendo según lo que Él nos ha enseñado. Y es interesante porque a fin de cuentas nosotros de primera intención el Señor nos ama y sabemos que tenemos que amar a los demás. Luego, cómo eso se concreta en las acciones de la vida, pues también cuando tú vas creciendo en tu relación con Dios, tu capacidad de ver el alcance de ese amor hacia los demás, pues es mayor. Y entonces vas como que afinando las cosas, vas afinando las cosas. Ese es el proceso propio de la conversión, del que hablamos en tiempos como el Adviento y la Cuaresma, ¿verdad? A veces nosotros recordamos un momento en nuestra vida que le llamamos el de la propia conversión. Yo me convertí tal día. Y eso lo que significa es que antes de eso yo no conocía del amor de Dios de la manera en que lo conocí en ese momento. Y tuve un momento impactante de esa experiencia de amor de Dios en la vida propia. Y a partir de ese momento tú dices, yo voy a seguir al Señor. Así que eso lo podemos ver ya en el Evangelio de hoy, cómo nos presenta el evangelista Lucas este encuentro también. Está Simón, están los compañeros de otra barca, que después vamos a saber que son Santiago y Juan, y están ya allí trabajando. Jesús está a la orilla del lago de Genezaret y está hablándole a la gente se agolpa, está muy cerca, Jesús no puede tal vez
comunicar las cosas. Mientras tanto, están de lejito escuchando a aquellos que estaban limpiando las redes. Es interesante la escena. Y sabemos que esto pasa cerca de Cafarnaún. Y entonces allí está Jesús predicando, los pescadores escuchando, Pedro escuchando de lejitos, pero sigue trabajando. Nos dice que el día está malo. No hemos pescado nada, Pedro lo va a explicar muy bien. Así que ellos estuvieron, a la hora que había que pescar salieron, estuvieron toda la noche bregando, llegó la madrugada, sacaron las barcas, están las barcas a la orilla y están haciendo lo último, que es limpiar las redes. La gente que trabaja en este tipo de cosas, en cualquiera, mire, la parte más difícil de estos trabajos siempre es limpiar las herramientas. Pregúntele al albañil, que está poniendo bloques viene de madrugada, va a su casa, pone bloques, mezcla cemento, hace 40 cosas, terminó todo, a las 3 de la tarde terminó el trabajo. Pero cuando terminó el trabajo, él sabe que no puede dejar las palas llenas de cemento, porque si las deja, al otro día por la mañana no las va a poder usar, y no puedes dejar el cubo lleno de cemento, y eso hay que limpiar. Y después que tú has estado trabajando todo el día, esa parte de coger y empezar a limpiar y dejarlo todo listo para el otro día, esa parte es bien pesada, bien difícil. Entonces ahí está Pedro, Santiago, Juan limpiando, recogieron las redes, todo. Y ya lo recogieron todo, dejaron las redes dobladitas, las treparon a la barca, ya por fin dijeron, ya salí del trabajo. Y Jesús le dice, mira, tengo problemas aquí para hablarle a la gente, ¿lo puedo montar en la barca? Me las retiras un poco de tierra. Y él dijo, ok. Se montó Jesús, apartaron la barca, y allí está Pedro escuchando. Hasta este momento Pedro no tiene que hacer mucho, ¿verdad? Así que ya está descansando en la barca, cogiendo fresco y escuchando al Señor. Y sigue el Señor hablando. Y terminó de hablar y se le ocurre al Señor decirle, vámonos mar adentro y vamos a pescar. La frase de Pedro es bellísima, ¿verdad? Por tu palabra echaré las redes, pero lo primero que dice, hemos estado toda la noche bregando y no hemos cogido nada. Pero tú lo dices, lo voy a hacer. Siempre me gustaría saber qué era lo que pensaban, qué estaría pasando por la mente de Pedro en ese momento, como diciendo, déjame decirle a ver si se arrepiente. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos cogido nada. Hizo una pausa. A ver si el otro le decía, pues está bien, no tires la red. Pero le dijo, pero ya que tú me lo pides, lo vamos a hacer. Y así lo hizo. Volvemos, no sabemos, porque tú lo pides. ¿Significa eso que Pedro entendía que efectivamente iban a coger? Pues no necesariamente, entre otras cosas porque hubo asombro, se sorprendieron de lo que sucedió. Así que Pedro dijo, pues vamos a tirarla para que ya sepa que no es, le damos una clasecita de pesca porque él no sabe de esto, él viene de tierra adentro, lo de él es la carpintería, no es la pesca, nosotros somos de acá, era de la orilla del lago, así que tiene que saber estas cosas. Así que tiraron la red, se asombran ante lo que sucede. Y el mismo Evangelio nos muestra acerca del asombro de Pedro, y le va a decir, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Entonces, ese encuentro de Pedro y Jesús y de lo que está sucediendo, le hace ver a Pedro la grandeza de Dios y le hace ver su pequeñez. Probablemente por todo lo que había pasado, qué sé yo, pues yo dudé, yo pensé que no iba a suceder nada, mira, y con todo y esto. Y Pedro va a decir lo que va a estar claro en todo el Evangelio, soy un pecador. Y aquí el Evangelio de San Lucas nos presenta la llamada. Desde ahora serás, no temas que desde ahora serás pescador de hombres. Este contraste es extraordinario, por eso es que estos encuentros de amor son impactantes y comienzan un proceso de conversión. Es impactante que Pedro se reconoce pecador y lo que le dice al Señor cuando se encuentra con él es apártate, y Jesús le dice, no, es que ahora es que vienes conmigo. Y eso es extraordinario, eso es impresionante en el Evangelio. Porque de hecho nosotros, los cristianos, seguimos pensando que los pecadores se tienen que apartar de Dios y que no pueden llegar a Dios. Y lo hablamos así, lo predicamos así, se nos zafa y no nos damos cuenta. Y señalamos
a quién es digno y quién no es digno, y tú no debes venir y tú debes venir, se nos zafa. Y el asunto es que en el momento en que Pedro le dice al Señor, yo no puedo llegar a ti, apártate, Jesús le dice, no temas, porque de hecho ahora es que la cosa se pone buena. Ahora tú vas a venir conmigo, ahora vas a ser pescador de hombres. Es impresionante. Ese contraste de cuál es el momento. O sea, cuando le decimos a alguien no, y sin embargo el Señor dice, no, ahora es que. San Pablo nos lo dice muy bien y nos lo explica muy bien cuando nos habla acerca de los momentos en que habló con el Señor acerca de su debilidad, acerca de sus dificultades, y que le pedía al Señor, quítame esto, y el Señor le decía, pues no, aguanta, que eso es lo que te toca, porque en tu debilidad se manifiesta mi fuerza, en tu debilidad se manifiesta mi gracia. Y por eso es que entonces escuchamos a San Pablo decir, todo lo puedo en aquel que me sostiene. Mientras me sostenga el Señor, todo lo puedo. Si el Señor no me sostiene, no puedo. El Señor a Pedro, que le dice, apártate de mí que soy un pecador, le dice, no, vente pecador, que a ti te quiero. Sígueme. Extraordinario, extraordinario. Y el asunto es que cuando vemos el Evangelio y vamos viendo las cosas que van pasando en el seguimiento de Pedro a Jesús, nos damos cuenta que Pedro sigue siendo el mismo pecador hasta el momento mismo de la cruz. Antes de la cruz, Pedro va a negar al Maestro, y esto nos lo van a contar los Evangelios para que lo tengamos claro, que a quien Jesús le dijo, ven, que de ahora en adelante serás pescador de hombres, Jesús, esa llamada fue profunda, real, consistente. Y cuando falló, Jesús luego más tarde le va a decir, ven, sígueme. Y lo vemos en el Evangelio de San Juan. Se lo va a decir después de su pecado y después de su falla, y le va a decir, Pedro, me amas, Pedro, me quieres más que estos. Y es el hombre pecador el que le va a decir a Jesús, tú lo sabes, tú sabes que te quiero, tú sabes que te amo. Así que las dos verdades están unidas en Pedro. Pedro es el pecador que ama a Jesús y que a través de esos años de seguimiento fue conociendo y profundizando en la misión de Jesús y quién era Él. Y luego más tarde, cuando llegue el Espíritu Santo, y ahora volvemos a recordar la frase de la carta a los Colosenses, pido al Padre que les dé sabiduría. Llegó la sabiduría y del momento de Pentecostés, reciben el don del Espíritu, salen y comienzan a predicar. Y ahí comienza también en el mismo Pedro un proceso de crecimiento y de profundización. Porque recibió el Espíritu, en aquel momento no dejó de crecer. ¿Y cómo lo sabemos? Porque nos habla el libro de los Hechos de los Apóstoles de cómo se reunieron los apóstoles para discernir con la ayuda del Espíritu. Así que Pedro no lo sabía todo. Se tuvo que juntar con los demás apóstoles para discernir cómo íbamos a trabajar y qué vamos a hacer con estas comunidades donde ahora se están convirtiendo los paganos y qué se supone que hagamos. Y entonces empiezan a hablar, y allá estuvo Pablo, que también llegó para hablar de lo que estaba haciendo el Señor en las comunidades paganas y cómo estaban recibiendo los dones del Espíritu, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego más tarde el mismo Pablo nos va a decir que estando reunido con los discípulos, Pedro en un momento dado se juntó con los que venían del judaísmo y como que dejó de lado de los paganos, y fue Pablo a regañar a Pedro y a decirle, eso que tú estás haciendo no está bien. Y no está bien, porque si estamos diciendo que el Señor los aceptó a todos, pues entonces tú tienes que vivir en consecuencia de lo que estamos diciendo. Otro momento en que Pedro va a crecer en el conocimiento de la verdad aceptada en Jesucristo. Y no hay problema con eso, porque como personas ese es nuestro caminar. Es un caminar donde todo el tiempo sabemos que el amor de Dios nos va a acompañar y va a estar con nosotros. Eso es lo que nos motiva. Ese es el incentivo. Yo sé que Dios me ama en todo momento. Su amor, el yo tener conciencia y seguridad de que su amor está conmigo en todo momento, no es una excusa para quedarme en el suelo. Todo lo contrario, me da la oportunidad a mí para seguir levantándome porque quiero responder con amor a ese amor. La experiencia de amor siempre nos lleva a querer ser mejores y a responder con amor al amor. Es impresionante a veces cómo pues, nuestras experiencias son variadas, porque somos tan distintos.
y este encuentro con el Señor, pues es siendo dentro de la comunidad, es también muy personal. Por eso es que el Señor nos dice en el Evangelio que Él conoce a cada una de sus ovejas por su nombre. El Señor va llevando a cada uno de manera distinta. En la vida ministerial incluso nos va llevando de maneras distintas y su llamada al ministerio es diverso y es distinto. Ya ustedes saben que yo me encuentro aquí con el Padre Mateo. Mateo, nos cruzamos en las celebraciones de estas misas. Yo digo, mira, qué don más grande que él a los 96 años tenga la capacidad de predicar el Evangelio del Señor conscientemente. Y al mismo tiempo, de vez en cuando visito al Padre Soso, que está encamado en un hogar de ancianos y que ya no puede hablar. Y que se fue viendo cómo, con muchos menos años, está en sus 80 y pico tempranos y ya son dos ministerios distintos, de fidelidad distintos. Y uno puede decir, mira, que el Señor le concedió ese don de estar hasta los 96 años hablando de Jesucristo. El otro, el Señor le dijo, ya, un poquito más temprano. Es diverso, es distinto, somos distintos en nuestra experiencia de Dios. Y porque somos distintos en nuestra experiencia de Dios, nuestra conciencia sobre estas cosas es distinta. Entonces algunos como que requieren que les den instrucciones, hasta en las cosas más pequeñas. ¿Qué se puede hacer? ¿Y qué no puedo hacer? Entonces necesitan saber, no, porque ¿qué dice la iglesia? ¿Qué dice la iglesia? ¿Qué dice la iglesia? Y entonces, efectivamente, la iglesia va educando, sobre todo cuando suceden cosas nuevas en la historia y en la vida, y tiene que decir, bueno, esto no está bien, esto está bien, esto no está bien, esto está bien. Cuando en origen hay una cosa que debemos saber. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso que tú estás haciendo, ¿estás amando plenamente o no? Y a veces nos pueden entrar dudas en esto. Y mientras vamos creciendo, lo vamos conociendo más. Piense, por ejemplo, en la celebración de la Eucaristía, en la misa. Uno tiene el primer encuentro con el Señor y en ese primer encuentro con el Señor le ama, ay, qué chévere, conocí al Señor, ¿qué tengo que hacer? Y te van a decir, tienes que ir a misa los domingos. ¿Por qué? Porque la iglesia dice que si no vas a misa un domingo te tienes que ir a confesar, porque es un pecado. Así que tú empiezas a ir a misa porque tú no quieres fallar a Dios. No quiero cometer un pecado porque me dijeron que es un pecado. Con el tiempo tú empiezas a ir a misa porque en la misa amas a Dios. Ya no se trata tanto de que si cometo un pecado faltando, es que no quiero faltar porque allí yo amo a Dios. Amo a Dios al encontrarme con la comunidad, al encontrarme con Él, al encontrarme con la Eucaristía, al escuchar su palabra, y yo veo y experimento eso, y al experimentar eso cambia el criterio a un criterio de amor pleno. De tal manera que si no fuese pecado, iría como quiera, porque ya usted sabe que es bueno para usted. O más aún, de tal manera que llega un momento en que usted dice, es más, voy a ir en la semana, porque con esto no es suficiente. Entonces, ¿cómo uno descubre eso? ¿Cómo uno descubre que presenciar, participar y estar en la Eucaristía en la semana también es bueno? Pues lo descubres porque vas experimentando un amor que crece. Lo que pasó con Pedro desde la barca y desde la llamada hasta luego cuando ya es pescador de hombres plenamente porque está dirigiendo la barca de la iglesia y termina dando la vida por Jesucristo. Es ir creciendo y llegar a esa plenitud de amor y que este encuentro de amor pues así sea. Recordemos también que tenemos momentos que nos impactan grandemente en la vida, pero el Señor nos da a veces empujones para que arranquemos. A veces pasa. Allí estuvo Pedro y estuvo asombrado de lo que sucedió en la pesca milagrosa y allí se tiró a los pies de Jesús, soy un pecador. Él va a ver los milagros que hace Jesús. Pedro va a ver cuando Jesús le dé de comer a multitud de gente. Pero cuando llegue la hora de la verdad se va corriendo. Entonces, tenemos que entender que porque tenemos un momento impactante en nuestra vida, lo podemos recordar a lo mejor toda la vida, pero es todo momento de nuestra existencia, de ahí en adelante, tenemos que examinarnos y buscar crecer en ese amor. Porque si no le echamos gasolina al carro, el carro se apaga. Y para nosotros es la palabra del Señor, sus enseñanzas, el cuerpo de Cristo, el cuerpo y su sangre que recibimos en la Eucaristía, el apoyo de la comunidad parroquial. Todas estas cosas van alimentando nuestra vida cristiana para que nos podamos mantener
en ese camino de perfección y de santidad que el Señor quiere para nosotros y que nos da su Espíritu para que crezcamos en Él. Esa fue la oración de San Pablo en la carta a los Colosenses y que hoy hacemos nuestra también y pedimos al Señor que nos dé los dones de su Espíritu y nos dé la sabiduría necesaria para poder vivir en cada momento, según su voluntad. Amén. Amén. Presentamos llenos de confianza nuestras peticiones al Padre bueno. Para que con sabiduría e inteligencia espiritual, el Santo Padre Francisco, nuestros arzobispos Roberto, todos los obispos, sacerdotes y diáconos, den a conocer la salvación de Dios a toda la humanidad y les anuncie el Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los que recibieron la autoridad sobre las naciones reconozcan que el poder les viene de lo alto y gobiernen según el plan de Dios, respetando la dignidad de cada ser humano, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor, que conduce la barca de su iglesia, la enriquezca con abundantes y santas vocaciones, que confiando en su palabra, no teman dejarlo todo para seguirlo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que atraídos por Jesucristo, revivamos cordialmente en esta Eucaristía su entrega por amor y hagamos lo mismo con nuestros hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud del diácono Gilberto Mejías, Lili Floer, doctor Luis Fernando Cabral, Mercedes Chea Ramos, Gladys Rubio, Federico Albelo Rodríguez, Juana Díaz Roche, Rómulo Corrada del Río, Lilian del Valle, familia Sierra Viera, Monín Rivera, Evelia Sierra, Adita Rivera, Aurea Cruz, José Quintero y su esposa, William Rodríguez, María Soto, Hermín Figueroa, Héctor Viera y su esposa Luisa, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de los siguientes difuntos: Luis A. Meléndez Figueroa, José Oquendo Garcet, Petra Sánchez, Leonides Neldi Cortés Coreano, Juan Ángel Montalvo, María S. Viera de León, Graciano Sierra Rivera, Rafael Sierra Pastrana, Noemí Figueroa Sepúlveda, Rosa Calzada, Norma Santana, Celestina González, Pablo y José Latorre, Horacio Martínez, Severino Soto, Carmen González, Juan y Gaby Soto, María Nieves, Ena Heike, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En acción de gracias por el cumpleaños de Milton Burgos Díaz y de su hija Notlín Burgos Sierra, al Santo Cristo de los Milagros por la salud de Edita Esquea, y el cumpleaños de Angélica Jiménez Correa y su abuelo Rosario Correa. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. De manera especial pedimos por todos aquellos que han sufrido el embate del huracán Dorian en las Bahamas, para que el Señor en su misericordia ayude a las víctimas, para que a nosotros nos dé solidaridad y seamos capaces también de brindar y dar la mano a aquellos que en este momento tanto sufren por la pérdida de vida y propiedad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre bueno, las súplicas que te hemos presentado, todo te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
sus redes algunos pescadores. Aquel día la pesca se había dado mal, tras una noche en vela para volver sin nada. Otra noche esperaban de duro faena. Se acercó hasta la orilla Jesús el Galileo, y de pronto les dijo: salgamos a la mar. Y aquellos hombres con fuerza remaron mar adentro, y con nueva esperanza la red fueron echar. Por creer en su palabra, de puerta abrieron la red. Siempre es posible el milagro, está presente la fe. Siempre es posible el milagro, si está presente la fe. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios y Señor nuestro, mira con bondad las oraciones y ofrendas de tu pueblo, acrecienta el número de los dispensadores de tus misterios y haz que perseveren siempre en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria, diciendo: Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Dios del universo llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, en el cielo. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Roberto Octavio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Lleno de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Dijiste, Señor, que en mi camino iré encontrando hambrientos de mi pan, que habrán sedientos que vengan a mi fuente, enfermos tristes de frío y soledad. Tú me dijiste que sufres en el pobre, que estás desnudo, no tienes libertad, que en el anciano que espera, tú me esperas, y en ese niño de hambre morirá. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente. Ven a mi casa y amor encontrarás. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente. Ven a mi casa y amor encontrarás. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente. Ven a mi casa y amor encontrarás. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente. Ven a mi casa y amor encontrarás. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente. Ven a mi casa y amor encontrarás. Oremos. Renovados con el pan celestial, te rogamos, Padre, por este sacramento del amor, que germinen las semillas que esparces con generosidad en el campo de tu iglesia, para que muchos quieran dedicar su vida a servirte en sus hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Durante este mes de septiembre, en nuestra comunidad parroquial del Santo Cristo de los Milagros en Villa Carolina, nos preparamos para celebrar nuestra fiesta patronal, la fiesta del Santo Cristo de los Milagros, el 14 de septiembre. Eso cae fin de semana. Así que hemos comenzado durante esta semana a rezar la novena al Santo Cristo de los Milagros. Los que nos quieran acompañar, a las 6 de la tarde rezamos la novena, luego sigue la celebración de la Eucaristía
y durante los días de esta semana también estamos teniendo el encuentro bíblico arquidiocesano. La Comisión Bíblica Arquidiocesana hace una semana de reflexión y de animación bíblica, y es esta semana allí en Santo Cristo de los Milagros. Todo empieza a las 6 de la tarde. Y la semana próxima, a partir del día 12, comenzaremos el triduo al Santo Cristo de los Milagros. Ya es lo más próximo a la fiesta patronal, que jueves y viernes estarán con nosotros un día el Padre Jimmy Casellas, el otro día el Padre Amber, el sábado ya estaremos en la tarde celebrando la misa, actividades, música. Bueno, vamos a estar celebrando el triduo al Santo Cristo de los Milagros con mucha alegría. Invitamos a todos aquellos que se nos quieran unir, pero ya saben que de lunes a viernes a las 6 de la tarde estamos allí en nuestra devoción al Santo Cristo de los Milagros. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz.